Buenas tardes con todos, muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es Luna Barragán, vengo en representación de la organización Relictum Conservation y les voy a hablar un poco del trabajo que venimos haciendo en cuanto a conservación y desarrollo comunitario. En esta presentación primero les voy a hablar un poco de qué es Relictum y cuáles son sus objetivos, cuál es la metodología que estamos empleando, un ejemplo de las experiencias que tenemos en la Amazonía de uno de nuestros proyectos que está más avanzado y cuáles son los futuros desafíos que representan principalmente en este proyecto. Relictum, algunos preguntarán de dónde viene el nombre. Relictum significa lo último que queda por conservar. De pronto, si saben un poco de la biología, un relicto es un pedazo de bosque que quedó después de alguna intervención. Entonces, nosotros lo que tratamos de hacer en nuestra organización es identificar e impulsar los proyectos locales que consideramos que son los más importantes a nivel de la conservación comunitaria. ¿Qué quiere decir? A veces muchas organizaciones tienen buenas intenciones, quieren abarcar grandes ámbitos, pero es muy difícil si no se tiene en cuenta lo que piensan las comunidades y cuáles son sus objetivos, cuáles son sus dificultades y cómo ellos opinan que pueden aportar a la conservación. Ellos que viven directamente en los relictos de bosque que aún nos quedan, en los pequeños parches de ecosistemas que aún están conservados, estas comunidades realmente tienen más clara la situación de cómo se puede ejercer la conservación. Entonces, lo que hacemos es visitar estos lugares, impulsar los proyectos que ya existen, impulsar las ideas, impulsar a quienes ya tienen claro cómo pueden aportar a la conservación. Y con este impulso hacemos realidad que esta conservación comunitaria ocurra. Además de esto, pues lo bueno es que con el contacto que se genera con la comunidad, se puede además aportar en gran medida a la investigación científica, que es realmente nuestro campo como biólogos. La metodología que nosotros empleamos en primera instancia es, al visitar una zona, al tener algún contacto, identificar las personas claves que están involucradas o que tienen intereses en la conservación. A partir de esto, realizamos un análisis de problemática local y sus soluciones, y todo esto lo hacemos de manera muy participativa, con los actores locales claves que se identifican. Ellos, al estar habitando en este lugar, pues tienen súper claro cuáles son los problemas locales, tal vez problemas gente-fauna, tal vez desastres naturales, problemas de salud, de educación, y ellos también tienen ideas de cómo se puede solucionar. Y con estas ideas se puede generar lo que se denomina la planificación estratégica y pues también de su mano la estructuración de los proyectos. Entonces nosotros generamos como un apoyo y tratamos de con ellos ir generando estos documentos, pero que no solamente se quedan en documentos, sino que también se vuelven en estrategias prácticas que empleamos junto con la comunidad. Tenemos que tener en cuenta, claro está, que esta ejecución es muy flexible, porque de momento pues no contamos con financiamiento directo y lo que tratamos de hacer es tener en cuenta el ritmo de trabajo de las comunidades. Cada lugar es completamente diferente. Hay lugares que tienen unos ritmos acelerados, otros más pausados, algunos son más prácticos, quieren hacer infraestructura, otros en cambio se dedican más a lo teórico. Todo depende de cada comunidad y lo que tratamos de ver es acomodarnos a sus realidades, a cómo ellos vienen trabajando. Hay que tener en cuenta que muchos de estos proyectos no son un sustento directo para la economía familiar,
sino que están previstos para un futuro que puedan llegar a beneficiarlos, tal vez económicamente, pero principalmente en la conservación. Y por esta razón también hay que tener en cuenta que las personas tienen que trabajar, tienen sus otras actividades, tienen que dedicarse a sus familias y todo esto es muy importante entenderlo, ponernos en los zapatos de la gente que está en las comunidades y trabajar en conjunto para que toda la planificación que se realiza finalmente ocurra. El siguiente paso, muy importante, es la divulgación del proyecto. Es decir, lo que tratamos es de generar los canales adecuados para que lo que se está haciendo llegue al conocimiento de más personas. ¿Y por qué? Porque con esto logramos la cooperación. Es decir, podemos atraer otras organizaciones, contactos que vienen y nos colaboran, voluntarios, personas de otros países, personas locales también, el municipio, los actores, digamos, del gobierno. Y también, muy importante, con esto también se empieza a realizar lo que son las tareas de investigación científica que hacemos de la mano con varias universidades, principalmente trabajando con estudiantes que están interesados en desarrollarse en distintos ámbitos, eh, proporcionando espacios para que se desarrollen trabajos de tesis, prácticas, entre otras cosas. Les voy a hablar un poco de la experiencia que tenemos en uno de nuestros proyectos que lleva más tiempo, que se realiza en la isla Anaconda, en la provincia de Napo, en la Amazonía ecuatoriana. Entonces aquí pueden ver en el mapa, está resaltado en el mapa del Ecuador la provincia del Napo y con la flecha amarilla pueden ver el lugar, digamos, donde se encuentra este proyecto. Y les presento aquí la isla Anaconda, que es una isla que se encuentra en medio del río Napo y el río Arajuno. Y esta isla se encuentra justamente aquí con una problemática de la dinámica de los ríos. Estos ríos, como saben, y justo ahora que estamos viviendo unas grandes, fuertes lluvias continuamente, lo que ocurre, como tal vez saben, en los ríos amazónicos es que los ríos cambian su cauce, cambian su lugar por donde pasan y a algunas ocasiones es común con las lluvias que estos ríos atraviesen la isla y esta isla está completamente poblada. Como pueden ver aquí en el mapa, se puede ver bastante clara la intervención de la isla y allí habita principalmente una comunidad quichua. Estuvimos en una pequeña visita al Centro de Rescate Amazónico y conocimos a algunos de los actores claves, pero les voy a hablar principalmente de Edison Canelos. Edison trabaja en el Centro de Rescate Amazónico y él, independientemente de su trabajo, tenía un fuerte interés por las plantas medicinales. Y él buscaba, le preocupaba, digamos, cómo el conocimiento ancestral del uso de las plantas amazónicas se estaba perdiendo en su comunidad. Así que él, de manera autodidacta, empírica, comenzó a rescatar algunas de las plantas de la isla y ponerlas en un lugar más a salvo que es su chacra. Aquí, de manera organizada, estaba teniendo todas sus plantas y transmitía el conocimiento que él tenía sobre las plantas que había adquirido gracias a sus padres, a sus abuelos, para ver de qué manera se podía potenciar esta idea que él tenía de proteger el conocimiento ancestral del uso de las plantas amazónicas. Entonces tomamos como ejemplo a este parque etnobiológico, etnobotánico, que está en el Puyo, que se llama Omaere. Y un poco visitamos el lugar, nos inspiramos un poco en el trabajo que ellos realizan y es con esto que
se comenzó el trabajo con Edison. Además de esto, también se realizó un pequeño estudio etnobotánico y este estudio lo que buscó fue recopilar la información y no solo tenerla, digamos, en la cabeza, sino ya en una base de datos, en un documento que podría pasarse de generación en generación sin perder la información. Algunos de los resultados de este proyecto: en primera instancia, el estudio de la etnomedicina botánica de este lugar. Se realizó un trabajo científico en el que se identificaron 56 especies, de las cuales se trataban alrededor de 43 afecciones. Y esto es muy importante porque, teniendo en cuenta que el lugar está un poco aislado, sufre esta dinámica constante del cambio del río, de inundaciones que afectan a la salud de todos los que habitan allí, pues es muy importante saber que tienen una gran riqueza botánica para curar la mayoría de las afecciones más comunes que se ocasionan debido a esta dinámica. Dentro de esto, pues se documentó claramente de todas estas plantas cuáles eran las partes de la planta que más se utilizaban, qué tipo de plantas eran las más utilizadas, de qué manera se las utilizaba. Y los tratamientos, pues también se documentó de qué manera eran, digamos, cuántos días era lo adecuado de tomar dicha medicina, de qué manera, si era en la mañana, en la noche, cómo se preparaba, en fin. Además, con la inspiración del Parque Etnobotánico, pues Edison decidió realizar en su chacra el jardín etnobotánico que se llama Sacha Ambi. Además, con el trabajo que realizó Edison con toda esta documentación de las plantas medicinales, de cómo se utilizaban, cuáles eran las partes que se utilizaban, en fin. Él participó en un congreso de etnobiología en Quito, y aquí están algunas de las fotos. Aquí está Edison en el centro con su póster científico que presentó en este congreso. Y así fue muy importante para él porque él pudo viajar a Quito, conocer otra ciudad, la capital del Ecuador, con colaboración de unas colegas biólogas que le acompañaron y le permitieron participar en este congreso. Y algo que me parece muy importante de esto, de todo este resultado, que a pesar que no son resultados, digamos, tan pomposos, por decirlo de alguna manera, es que este proyecto es completamente sostenible. A pesar de que no hay un financiamiento ni nada por el estilo, es sostenible porque esta era la idea de Edison, y todas las cosas que se le van ocurriendo debido a la asesoría que ha tenido y a toda la gente que ha colaborado con él, pues él sigue este proyecto. Y si un día, un ejemplo, Relictum ya no pudiera estar apoyándolo, no habría ningún problema porque Edison continúa con él, porque todo esto nació de su cabeza, de sus intenciones, de lo que él más soñaba, que era conservar el conocimiento ancestral del uso de las plantas. Este jardín etnobotánico que él desarrolló, que él mismo ha organizado, inspirado, aunque ha estado inspirado pues en otros parques, aunque ha sido asesorado, pues todo esto ha surgido de él. Entonces es como un hijo para él. Este proyecto es como parte de su familia. También pues es un lugar turístico en la zona, y ahora pues alrededor hay algunos proyectos turísticos que apoyan al emprendimiento de Edison y se realizan visitas a su jardín, donde él puede hablar claramente sobre las distintas plantas, de cómo se utilizan, independientemente pues de su trabajo, pero es una cosa que él hace, digamos, de corazón. Adicional a esto,
pues está documentada la información, que eso era lo más importante, y ha motivado mucho a Edison y a su familia a buscar más plantas, más conocimiento que está tal vez en otras comunidades, conversar con otras personas y conocer, digamos, qué otras plantas se utilizan, qué plantas del bosque se pueden replantar en su chacra, en su ahora jardín etnobotánico, y de esta forma ampliar su proyecto y ampliar toda la documentación de las plantas que se estaba perdiendo. Aquí está una pequeña muestra del trabajo que se ha realizado. Tenemos un sistema de voluntariado. El voluntariado ha tenido mucho éxito. Ha venido personas de varias partes, de Alemania, personas de aquí del Ecuador, también de Colombia. Han ayudado en la parte de realizar la infraestructura de su jardín, como es la señalética, los caminos, la organización de cómo están sembradas las plantas. También un poco, si pueden ver aquí, está sus redes sociales, Instagram, que fue gracias a uno de los voluntarios que le ha visitado, y que con esto él va divulgando su proyecto y inspirando a otras personas de la comunidad a también desarrollar proyectos como este, y atraer obviamente el turismo. A raíz de también un poco el trabajo que hemos realizado apoyando el proyecto del Jardín Etnobotánico, ha surgido algunas expediciones científicas y de divulgación. Se han realizado pequeños estudios sobre la herpetofauna, los anfibios, los reptiles, y también un trabajo que hemos realizado con el tema de mamíferos con cámaras trampa en los territorios de esta comunidad, en el bosque perteneciente a Edison. Entonces aquí hay algunas fotos de cómo pueden ver los resultados de los mamíferos que habitan en este bosque. Y aquí en esta foto, en la parte inferior derecha, pueden ver que estamos con Edison poniendo las cámaras, y él ha sido muy participativo en todo esto, ha aprendido un montón, y todo esto le motiva aún más a la conservación de su bosque, porque él de por sí ya tenía este interés, este conocimiento de que era muy importante, pero este apoyo que se le ha dado, digamos, hace que crezca aún más su interés por conocer qué es lo que hay, cómo se puede cuidar. Incluso Edison mismo, por iniciativa propia, ha puesto letreros en sus terrenos donde se habla de que la cacería no es buena, de que se debe proteger a los animales, en fin. ¿Qué futuros desafíos tenemos en este proyecto en particular? Bueno, siempre existe algo que mejorar, algo que podemos hacer más. Ahora se están realizando productos propios con el deshidratado de las plantas medicinales y se venden en algunas partes. En otros de nuestros proyectos también se han distribuido, pero principalmente como un souvenir, algo que llama la atención a la gente que viene y visita su jardín etnobotánico. Por otro lado, también se están armando planes de turismo, paquetes como más enfocados a la medicina ancestral, a vivir una experiencia con la comunidad quichua, etc. Bueno, eso fue un poco del trabajo que realizamos en la Amazonía. Tenemos también muchos otros proyectos en todas las regiones del Ecuador, pero todo esto obviamente lo realizamos con apoyo. Entonces quiero dar un agradecimiento muy especial a Ambient Consult, quienes nos ha brindado los equipos necesarios para los estudios de cámaras trampa, y Urcuhuasi, quien nos apoya principalmente en la sierra. Muchas gracias por su atención. Si quieren conocer sobre otros de nuestros proyectos, los invito a visitar nuestras redes sociales. Tenemos algunos videos en los que explicamos
todo el trabajo que realizamos en YouTube, un podcast que está disponible en Spotify, que trata un poco de tomar la información científica y volverla disponible para la gente de las comunidades para que puedan aplicar todo este conocimiento científico, porque realmente es lo que pensamos que es más importante para la conservación.